especial. Amén. Y la palabra de Dios menciona lo mismo. Dice que cuando somos niños, la palabra de Dios, dice Pablo, dice, te tengo que dar leche, porque eres niño espiritual. Amén. Tienes que alimentarte de leche, porque si te doy algo más sólido, te voy a hacer que te mueras. Amén. Entonces necesito llevarte paso a paso a paso. Necesito que Amén, aprendas, aleluya. sí, que primero es la leche, que aprendas a pegarte al pecho Amén. Amén. de la palabra, Amén. para que comas palabra, Amén. para que esa leche te vaya nutriendo. Amén. 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 Aleluya. Entonces, para poder empezar a crecer, necesito la leche espiritual. Amén. Amén. Porque ya tengo la sangre de la salvación. Amén. Pero no es suficiente la sangre de la salvación. Porque si no, Amén, me voy a aleluya. quedar niño espiritual, Amén. más que enano todavía. Amén. Porque el enano alcanza a crecer a cierta estatura y llega a cierta madurez a pesar de su tamaño. Amén. Amén. Aleluya. Pero el que está recién nacido en Cristo necesita leche espiritual, que es la Amén. palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora, fíjese bien, ya entré, ya soy cristiano, ya recibí a Jesucristo como mi Salvador. Y entonces ya me dijeron que tengo que crecer. Y ya entendí que es a través de la palabra, del conocimiento de la palabra. Pero ¿cómo sé que estoy creciendo? ¿Cómo sé si estoy creciendo o no estoy creciendo? ¿Cómo sé si estoy estancado? Tú no, Víctor, porque tú ya sabes. Amén. ¿Cómo sé si estoy estancado o nada más estoy recibiendo como si fuera niño, a pesar de que me estoy medio desarrollando? Me siguen dando leche todavía. Y yo ya necesito un alimento más sólido. ¿Cómo voy a saber si estoy creciendo o no? Esto es lo más hermoso de este mensaje, mis hijos. De que este mensaje nos enseña que tenemos que crecer. Pero también nos enseña cómo estamos creciendo y cómo vamos a crecer. Sí, hermano. Nomás por si quiere ponerla ahí. Hebreos 5:13, para si alguien la quiere leer acerca de la leche y el crecimiento. En Hebreos 5:13. Ahí está la cita bíblica. Amén. Acerca de lo que está hablando el crecimiento y la leche. Déjeme decir una cosa. Gracias por, si quiere apuntar la escritura. ¿Cómo sé que estoy creciendo, hermano Cristo? ¿Cómo se diga? ¿O cómo sabe que está creciendo? Pues porque, bueno, a mí me guía mucho, sobre todo cuando estoy en mi trabajo. Sí. Hay cosas que veo que antes se me hacían muy comunes, Está bien. normales, la manera de hablar, Amén. de comportarse. Sí. Y hay algo dentro de mí que ya no me siento confortable simplemente al estar alrededor o quererlas hacer como antes las hacía. Como que lo que llevo aprendido, que yo sé que no es mucho, me hace tener un poco más de conciencia o reflexión, y al estar mirando o observando lo que antes observaba ya no me siento confortable en el lugar. Ok. ¿Pero eso a usted le indica que está creciendo? Sí, lo siento. ¿El hecho de dejar de hacer cosas indica que estamos creciendo? Significa que está habiendo un cambio y estoy aceptando más verdad. Como un drogadicto dejando de ser drogadicto, es solo el principio. Así es. Pero eso no indica que está creciendo. Eso indica que usted ya es salva. Y que hay algo dentro de usted, un temor especial que Dios puso. Amén, amén, aleluya. Para empezar a dejar de hacer las cosas que hacía. Para empezar a dejar de escuchar las cosas que escuchaba. Para dejar de actuar como antes actuaba. Eso es un temor que entra dentro de usted porque ya tiene la salvación. Pero Aleluya. eso no me dice que está creciendo. No, porque hay veces cuando estoy también trabajando, Sí. y yo sé cuando en alguna plática que tengo, cuando Sí. estoy trabajando, que puedo dar palabra a esa persona, pero como no la sé, me siento inconfortable. Le puedo dar una respuesta, pero no puedo como meterme a cierta escritura o algo para hacer sentir confortable a la persona. Necesito ¿Sabían que ese es miedo que Satanás nos pone? Sí. Es miedo porque usted no necesita dar mucha palabra. Con su simple testimonio,
de lo que Dios ha hecho con usted, Amén. hace que la persona tenga curiosidad. Me ha pasado. Entonces, pero de todos modos eso no es crecimiento. ¡Aleluya! Santo, Le gracias. voy a hacer esta pregunta. ¿Habrá en la Biblia algún mapa que le indique si está creciendo o no? Si Dios puso que tenía que crecer, es porque Él puso el mapa de crecer. Amén, amén, Puso amén, el amén. mapa. Aleluya. Pero hay que leer la mapa. Nomás hay que aprender a leer el mapa. ¿Lo está entendiendo? ¿Adrián? Amén. Aleluya. Entonces, tengo nada más la salvación. Ya me salvé y la sangre vino sobre mí. Bendito sea el Me Señor. cubrió de su sangre. Amén. Me llenó de gozo, me llenó de amor. Estoy orando diferente. Siento la presencia de Dios porque estoy en el primer amor. Y lloro cuando Él me toca, yo lloro y me derramo delante de Él. Y le doy gracias y todo eso. Pero eso no indica que estoy creciendo. Amén. Eso a mí me indica que soy salvo. No más. Pero no me indica que estoy creciendo. Aleluya, amén. Entonces Dios le dejó un mapa. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que crecer al 30, al 60, al 100 y muchos tienen que alcanzar a crecer al 120%. Amén, Amén. aleluya. Entonces, hay cristianos conformistas. No, yo con esto tengo. Aquí me quedo. Y es el 90% de los cristianos, ¿eh? Con la salvación se conforman. Pero hay muchos que son y marcan la diferencia. Aleluya. Que entienden que no nada más eso es suficiente, que hay algo más. Amén. Y que hay algo más. Aleluya. Y que hay algo más. Y que sigue habiendo algo más siempre. Amén. Porque a Dios no se lo va a acabar. Amén. Amén. Santo, A Dios nunca se lo va a acabar, hermano. Amén. Entre más aprende, más le va a regalar el Señor a usted. ¡Aleluya, Jesús! ¡Dame más, Señor! Ya tengo la salvación. Bendito. Ya acepté a Jesucristo. Amén. Santo, Amén. 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 Gracias, ¿Qué Jesús. sigue? Ay, es que me tengo que congregar. Sí, Pero no es crecimiento eso. sí, hijo, no es crecimiento. Además, te debes a Ay, congregar. no, es que yo puedo leer la Biblia en mi casa. Y con eso es suficiente porque yo siento la presencia de Dios tan bonito. Bueno, entonces ahí estoy contradiciendo la palabra porque dice que tengo que congregarme. Entonces tengo que congregarme para empezar. Amén. Nomás empezando. Jesús. Amén. Ya soy salvo y tengo que buscar una iglesia donde se predique el evangelio sano, Amén. correcto. Amén. Pero después tengo que cerciorarme que esa iglesia me va a enseñar a caminar como debe ser, pero también me tiene que enseñar a crecer como tengo que crecer. Amén. Amén. Santo, bendito. Porque hay muchas iglesias que siguen siendo niñas y niños. Amén. No han crecido. Amén. Ni siquiera tienen estatura de enanos. Santo. Créanmelo. Entonces, ya me salvé. ¿Qué sigue? Hermano Navarrete, ¿qué sigue? Tú no, Víctor. ¿Qué sigue? Empezar a buscar el mapa para ver cómo puede ¿Cuál es el crecer. mapa? Ahí lo tiene usted a su derecha. Aquí lo tengo yo a mi derecha. Amén. Aleluya. Esto, hermanos, no es que tengamos figuras para adorar. No es que nos hagamos una imagen de quién es Jesucristo. Sino que esto representa el crecimiento de la estatura del varón perfecto. Pues hasta Por quitar. eso le quitamos la cara, para que usted no se haga imagen. Aleluya. Para que no venga y se arrodille delante de esta figura. Sino que entienda que todos somos llamados a crecer Amén. hasta la estatura del varón perfecto. Es a saber, Jesucristo. Amén. Amén. Ay, pero es que es muy difícil. Ay, pero es que. Ay, empiezan. Dice, hay muchos que tienen 15 años y dicen, ay, pero ¿por qué tengo que ir tanto a la iglesia? Ya suenan como viejitos. Todo les duele cuando tienen que venir a la iglesia. Ay, es muy temprano. Ay, está nevado. Ay, ¿para qué vamos? Ay, lo podemos ver por internet. Ay, mejor prende la radio. Ay, no, le duele. Sí, hermano. Bueno, Saco, ¿cómo me dice que es una estatura si no le veo las rayas de crecimiento ahí? Amén. Aleluya. Dice, ¿Sí o no? ¿Verdad que todos
nos duele cuando tenemos que venir a la iglesia? Todo. Se nos atora todo. Amén. Amén. Todo. En mí. Ahora, le voy a decir una cosa. Y esto va para las personas. No quiero, pero sí quiero. Lo voy a decir. Muchas veces la pareja, en lugar de ayudarnos a buscar de Dios, nos estorba, hermanos. Y por el simple hecho, y esto lo digo por cierto varón que tengo aquí, por el simple hecho de conocer un poquito de la Biblia, impresiona. Pero no quiere decir que te voy a traer a Jesucristo. ¿Lo entiende? Ayer nos encontramos, fíjese, le voy a platicar esta historia rápido. Ayer salimos con hambre y fuimos a comprar unas tortas. Y siempre la que se va a comprar tortas es mi esposa. Entonces mi esposa llegó y ahí estaba. Entonces Alexa y yo estábamos en el carro. Se arrimó un señor a mi esposa y el señor le hacía a mi esposa así. Y cuando menos pensé, yo me empecé a fijar en el varón y me empecé a fijar en mi esposa, porque mi esposa me volteaba y le decía. Y le dije a Alexa, ¿ya viste a tu abuela? Dice, sí. Le digo, o está hablando de Cristo o se está peleando con el Señor. O los dos. Y le dije, 2 minutos más, si siguen peleando, voy a tener que ir a ver qué está pasando. Y mi esposa y el Señor seguían en lo mismo. Dispararon unos para allá y otros para acá, y disparaban, y yo me puse nervioso y me bajé. Y fui, y despechadamente me arrimé y escuché la conversación de ambos. El varón estaba hablando de las cosas de Dios, nomás que tiene un estilo muy agresivo. Y a lo lejos parece que está a punto de golpear a mi esposa. Eso sí suena como yo. ¿Me comprende? Entonces llegué y ya cuando escuché la conversación dije, no, pues ahí están hablando del Señor. Ya me voy. Entonces, los dejo. Están hablando de Dios, se llegan, se vuelan. Agarré las tortas y me fui al carro. Ahora sí. No me van a agarrar sin torta, aquello. No le dijo al oído, ahora sí, súrtelo. Aleluya. Ya tengo el lonche. Sí, pasé y le dije, ahí te lo encargo, carnal, es mi vieja. Bendito Dios. Pero siempre a distancia, hermano. Siempre. Oye, no. Parecía demasiado agresivo el varón. ¿No dejaron agujerada la lonchera con tanto balazo? Amén. O sea que las apariencias Engañan. nos engañaron. Exacto. Looks can be. Pero, o sea, yo teniendo la precaución de vida de que yo conozco a mi esposa y yo sé que en la primera oportunidad, el primer chicle que se encuentra, ella lo usa de pretexto para hablar de Cristo. ¡Ay, mire qué bonito chicle se le pegó! ¡Ay, ni sabía que Jesucristo lo ama! Esa es lo que hace mi esposa. No tengo el estilo de ella. Pero los que la conocen saben que así es. Entonces, este detalle, mis hijos, es importante que empecemos a meternos. El chicle o el pelo largo o el pelo corto o la oreja sucia o el bigote mal cortado, eso tiene que servirnos de pretexto para hablar del Señor. Que en todo momento, Sí. en todo lugar, Amén. a toda hora. Amén. Y aunque Entonces, no se pueda dormir. el bigote de Pancho Villa y el bigote, amén. El bigote de Pedro Infante también puede servir de pretexto para Actor que, de Cantinflas. en lugar de cantar una de Pedro Infante, cántele una de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, aleluya. Yo sé por qué lo estoy diciendo, conozco un varón que me tiene mucha confianza y me platica muchas cosas. Amén. Pero eso no nos va a traer a Dios. Muchas veces pensamos que la persona que llegó a nuestra vida, esa nos va a ayudar a entender o a ir más a la iglesia. Pero es una fantasía, hermanos. Porque Dios quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Dios quiere su Bendito. espacio. Y lo dijo Víctor, Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Amén. Con nadie. Entonces Él quiere tener su propio espacio. Amén. Amén, aleluya. Porque Él quiere platicar contigo. Amén, santo. No quiere platicar con tu pareja, Él quiere platicar contigo. Oye, sí, Él quiere enseñarte cosas. Amén. santo. Él quiere aleluya. mostrarse a ti tal cual es.
y decirte cuánto te ama. Amén. Amén, Y tu aleluya. esposa o tu esposo nomás te está quitando un tiempo para que estés delante del Señor. Amén. Es la distracción. Sí. Amén. Entonces esa parte, aunque nos amemos mucho, mis hijos, créanme, aunque haya mucha afinidad, créanme, tenemos que tener un momento de intimidad con el Señor. Amén. Amén. Amén, aleluya. Porque ¡Santo! dentro del nombre del Señor, mis hijos, a ver si este color sigue pintando. Aleluya. ¡Jesús! Amén. A ver si se nota, Víctor, por favor. Si no se nota, me dices, ¿ok? Sí, sí, no. Gracias, Ok. Jesús. Dentro del nombre del Señor, lo que explicaba Víctor, la Yud, la Hei, la Bab y la Hei, hay 4 importantes cosas que Dios quiere de usted y de mí. Amén. Él quiere darnos sabiduría, Amén. El generación de sabiduría. de su palabra y en su palabra. Amén. Amén. Él quiere darnos entendimiento. De Él y de su palabra. De su Amén. nombre y de su palabra. De su nombre, de su palabra y de todo el plan maestro que Él tiene. Amén. Pero esta palabra para mí es demasiado importante, hermanos. Esta palabra es conocimiento. Amén. Aleluya. Conocer. Gracias, Señor. Bendito Jesús. Para esto. Y me quiero quedar en esta Alabado palabra sea. porque es algo tan importante que los seres humanos no alcanzamos a entender. Significa- Y de ahí nos desviamos y nos perdemos demasiado. ¿Saben lo que significa la palabra conocimiento? Relación íntima. Aleluya. Amén. Conocer. Él quiere que usted lo conozca y Él quiere conocerlo a usted. Él quiere tener una relación íntima Aleluya. de marido ¡Santo! y mujer. Porque Él es el esposo Amén. que viene a llevarse a la esposa Amén. Amén. A la iglesia, amén. y ponerla y depositarla en la nueva ciudad. Amén. 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 Entonces, esta palabra conocimiento, que significa relaciones íntimas, esta palabra está muy clara en la Biblia. Dice la palabra de Dios, después de que Adán y Eva pecaron, Amén. 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 Aleluya. o sea, Adán y Eva estaban juntos en el jardín. Sí. Adán y Eva sabían quién era uno y el otro. Amén. Amén. Aleluya. Y después de que pecaron, dice la palabra de Dios, y conoció Adán a Eva. Aleluya. ¿Qué significa esa palabra? Relación íntima. Que tuvieron relaciones. Íntima. ¿No entiende? Y después de esa relación empezaron a tener hijos. Amén. Aleluya. Esta misma palabra, Gracias, conocimiento, Jesús. hermanos, viene también en el Nuevo Testamento. Amén. Amén. Después de que María tiene a su hijo Jesús, Amén. Amén. Cristo, Amén. y luego dice enseguidita, después dice, y conoció José A María. a María. Amén. ¿Sería que José no conocía todavía a María? Claro que sí. Esta palabra es muy particular y muy importante, porque si no la entendemos, no vamos a entender lo que se dice o lo que significa. Entonces quiere decir que tuvieron relaciones íntimas Amén. Amén. después de haber tenido a Jesús. Amén. Aleluya. Entonces de ahí es donde empezamos y nuestros ojos empiezan a abrirse para entender que estábamos siendo engañados, Aleluya. que lo que creíamos no era. Amén. Entonces, voy a borrar todo eso que acabo de poner, mis hijos, porque quiero meterme a la enseñanza. Amén. Aleluya. Amén. Quiero meterme a la enseñanza. Esto no lo borré. Quiero meterme a la enseñanza porque es necesario que entienda esto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón. Amén. Es a saber Jesucristo. Entonces, Jesús dijo, yo soy el camino. Ya se lo comentamos la vez pasada. Yo soy el camino. Cuando usted se salva, Aleluya. usted entra por la puerta al camino. Aquí hay una puerta, usted acaba de entrar.
recibió la sangre de la salvación. Sí, pero no se va a quedar ahí nada más, porque este camino tiene que ser caminado. Si no, ¿para qué entra al camino? Todo camino tiene un principio y un final. Amén. Amén, aleluya. Entonces, si Jesús es el camino y usted ya entró al camino, ahora dígame, ¿en qué parte del camino va? Porque somos llamados a crecer. ¿En qué estatura va? ¿En qué parte del camino vas? Sí, es lo mismo, hijo. Si divides el camino en el 30, en el 60, en el 100 y en el 120, es lo mismo. Es el mismo principio, nomás que puesto de diferente manera. Dígame, ¿en qué parte del camino va? ¿Qué tanto ha caminado? Apenas estás en la puerta, amigo. La mayoría apenas está en la puerta. ¿Por qué le estoy tratando de explicar esto, hermano? Porque Gracias, la mayoría de los Jesús, mensajes ¡Dios! que usted recibe nunca le van a decir que usted tiene que crecer, porque no entienden la palabra crecimiento. No entienden lo que es crecer y no lo han aprendido para poderlo enseñar. Amén. Entonces, si ya lo entiendo, si ya lo aprendí, es necesario que yo se lo exponga a usted para que aprenda a caminar, para que aprenda a crecer. Amén. Que me acompañe. Usted tiene que caminar. Caminar. Amén. Para llegar a un punto preciso. Amén. Ahora, déjame leer esta pregunta. Si usted está caminando en el camino, ¿hacia dónde lo lleva el camino? A Cristo. Amén. O al cielo con el Padre también. Amén. Si camina todo el camino, va a llegar a los niveles de 100 y de 120. Amén. ¿Sí? Entonces ahora dígame, ¿en qué nivel va? Pero, ¿cómo es que yo sé Gracias. qué es lo que tengo que hacer? Gracias, hijo. Gracias. ¿Cómo es que yo tengo que... No, si no... ¿Qué necesito para crecer? ¿Estudiar la palabra de Dios? Pues sí, pero la es estudio, cierto. no lo entiendo. Gracias. Dijo el etíope, ¿entiendes lo que lees? Sí, Amén. pero no... Digo, no. ¿cómo voy a entender Si nadie me... si nadie me lo explica? Amén. 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 Aleluya. Entonces necesita encontrar a alguien lleno del Espíritu de Dios para que le pueda enseñar lo que el mismo Espíritu de Dios ordenó a través de los siervos. Amén. Escribir en las Escrituras, estamparlo y ponerlo para que se aprenda a lo que es el crecimiento, que aprenda a crecer. Gracias, Jesús. Entonces, le voy a mostrar esta parte de aquí. Cuando usted entra, aquí está la salvación, está la sangre. Aleluya. Amén. Pero después de ser salvo, usted necesita el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y el bautismo del Espíritu Santo es fuego. Amén. Es fuego que quema. Es fuego que calcina. Es fuego que devora. Es fuego que quiere permanecer dentro de usted para quemar todo lo que estorba. Y de repente siento que me quemo. Pero renuncio a ello porque no conozco. Me estoy sintiendo raro. Me está pasando algo. Quítamelo, Señor, yo no lo quiero. ¿Por qué? Porque no conozco la palabra de Dios. Amén. Porque no sé qué me está pasando. No sé qué es lo que está sucediendo dentro de mí. Oh, Dios. Es el Espíritu de Dios que está tratando de llegar y vivir en ti, morar, adiestrarte para que uses la palabra, adiestrarte para que aprendas a caminar. Aleluya. Santo. Es el Espíritu de Dios que te está agarrando como si fueras un bebé y quiere que aprendas a caminar. Te está tratando de agarrar de las manos para llevarte como un bebé que tiene que empezar a caminar. Es el Espíritu de Dios que te hace que llores, que te hace que tengas miedo, que te hace que pienses las cosas dos veces. Es el Espíritu de Dios que necesita morar, vivir dentro de ti. Amén. Es un fuego que consume lo que está dentro de nosotros, lo que estorba, hermanos. Amén. Es un fuego que necesitamos todos los seres humanos.
Amén. Aleluya. Porque cuando venimos a este mundo, nos apagamos siendo piedras de fuego. Amén. Amén. Siendo que conocíamos ese fuego que llegaba y nos levantaba y hacía que oráramos, hacía que alabáramos, hacía que levantáramos el nombre. Allá lo entendíamos, aquí no lo entendemos. Aleluya, santo. Y Satanás no quiere que lo entiendas. Porque eso él ya no puede hacerlo. Él Amén. era el principal que lo hacía para el Sí, Señor. Señor. Él era el que abría la puerta para que entrara Jesucristo. Él era el que le daba la parte principal. Porque detrás de él venía el Cordero. ¡El grande! Llenando todo el lugar. Llenando de poder y de gloria todo el lugar. Entonces las piedras nos levantábamos y reclamábamos y decíamos gloria. ¿Para qué quieres el fuego? Ay, no, es que me asusta. Es que siento que me estoy quemando y no entiendo. ¿Sabías que también eres madera? Y necesitas ser quemado esa parte de madera que te estorba. Amén. Bendito Dios. Venimos del árbol de la vida, hermano. Amén. Y somos madera. Sí, Que Señor. tiene que consumirse. Tiene que ser quemada. Para que estas actitudes que hay dentro de mí desaparezcan. Amén. Para que derriben toda muralla que me estorba para buscar de Dios. Amén. Bendito Dios. Gracias, Amén. Jesús. El Gracias, Señor Dios. necesita derribar esas paredes, hermano, para que puedas mirar al Cordero que te salvó, al Cordero que te creó, al que te hizo, Amén. al que en la eternidad pasada tú escogiste en él y él te escogió a ti. Amén. Amén, aleluya. Él te escogió, hermano. Oh, bendito Dios. Gracias, Jesús. Quiero que vayas al libro de Juan. Quiero que me expliques esto. Necesitas la sangre y luego necesitas el fuego. Y luego necesitas el bautismo en aguas en el nombre de Jesús, hermano. Aleluya. Esas tres cosas te llevan al 30% del nivel de crecimiento. ¡Aleluya! Juan 1:1. 30% del nivel de crecimiento. Aquí estás apenas en el 30%. Ese es ya. Si tienes la sangre de la salvación, si tienes el fuego del Espíritu Santo, el bautismo en lenguas, hermano. O sea, yo muchas veces le pregunto, ¿usted tiene el bautismo en el Espíritu Santo? Sí. Y luego le pregunto, ¿habla en lenguas? No. Pues entonces no tiene el bautismo, hermano, porque la primera evidencia es hablar en lenguas. Aleluya, gloria. Tendrá el Espíritu Santo de alguna manera, pero si no habla en lenguas, le falta la porción necesaria. Porque la palabra de Dios menciona que el que habla en lenguas Habla con Dios. Habla con Dios. el que habla en lenguas. Habla con Habla Dios. con Dios. Entonces, si tú no hablas en lenguas, ¿qué estás haciendo? No estás hablando con Dios. Estás haciendo vanas repeticiones. Que mismo Jesús Perdiendo dijo que tiempo. no hace repeticiones como los gentiles. Hay oraciones de petición, Amén. pero muchas de las veces son oraciones vanas, repeticiones vanas, huecas. Porque si quieres hablar con Dios, necesitas el bautismo del Espíritu Santo en lenguas. Amén. Porque es un nivel un poquito más alto del estar hablando nada más por hablar. Y de repetir y repetir cosas que no llegan. ¿Me entiende? ¿Se entiende? Amén. Sí. Bendito Dios. Juan 1:1. Aleluya. Quiero que vayamos. Bendito Dios, tengo suficiente tiempo hoy. Amén, aleluya. Gracias, Jesús. En el principio Juan 1:1 era el dijo. verbo, y el verbo era con Dios. Y el Aleluya. verbo Esto, hermanitos, no es para la iglesia completa, salvo que las otras personas ya todos me ayudan, ¿ok? Y ya no voy a predicar como predico, sino que ustedes van a predicar por mí. Aleluya. Aleluya. Gracias, Amén. Jesús. Santo. Gracias, Cordero. Aleluya. ¿Lo tenemos, mis hijos? Amén. Gloria a Dios.
Me lo lee, hermana Laura, en voz fuerte, por favor. Nada más el 1. Amén. En el nombre de Jesús. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Amén. Y el Verbo era Dios. En el principio era. El El verbo. verbo. El verbo era con. Dios. Dios. Y el verbo era. Dios. Fíjese bien. Este es Dios. Lo pongo como rueda a mis hijos porque Él es. La palabra de Dios nos menciona que estamos hechos en forma de rueda. La naturaleza de Dios también es en forma de rueda. Amén. Este es Dios. Elohim, Adonai, el Padre. Amén. Dice, en el principio era el verbo. Amén. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿De quién está hablando? En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Espérate, Víctor. Yo sé que la iglesia lo sabemos. Esto lo hemos estudiado muchas veces. ¿De quién está hablando? Hábleme fuerte. Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios. Pero Cristo es el Hijo de Dios. Sí, amén. Amén. Aleluya. ¿Le viene siendo Jesús? Ok. Nos vamos a meter en el mismo problema atrás con el Rulis. Ahorita lo explicamos atrás, vamos para allá. Está bien. Fíjese bien. ¿Alcanzas a ver este puntito, Víctor? ¿En la cámara? ¿Alcanzan a ver el puntito que está ahí en medio? Amén. Amén. ¿Sí? Sí. El de adero adentro, ¿quién cree que es? Esto es más grande. Dios. Jesús. El de adero adentro es Jesús. Aleluya. Aleluya. Quiero que pongan Gracias, mucha atención porque aquí hay Jesús. un principio muy especial. Fíjese bien. Dice la palabra de Dios que Dios es fuego Consumidor. consumidor. Amén. Entonces, esto que representa a Dios es fuego. ¿Sí? Amén. Quiero que lo vea de tal manera que se lo imagine. Esto es fuego, este es Dios el Padre. Amén. Aleluya. Sí, ¿estamos? Santo. Amén. Amén. Sí, es fuego espiritual, hijo. Entonces, Dios es fuego consumidor, el Padre. ¿Lo tenemos? Amén. Ahora, fíjese bien, hubo un momento en que el Padre, voy a poner esta palabra, a lo mejor es muy agresiva, en que el Padre parió. ¿Entiende la palabra parir? Sí. Sí, amén. ¿Entiende la palabra parir? Amén. ¿La entienden? Aleluya. Que tuvo a su hijo. Ok, hubo un momento en que el Padre parió Amén. a su Hijo. Amén. Quiero que se imagine esto que le estoy hablando, hermano, porque esto está más claro cada vez. Cada vez el Señor nos está abriendo más el entendimiento. Amén. Fíjese bien. Aleluya. Santo. ¿Alguno de ustedes ha ido, no sé, al campo y ha hecho alguna hoguera grande? Amén. Pequeño. Sí, bueno, pequeña, ok. Sí. Cuando usted saca una de las brasas de ahí del fuego, sí, la saca y cuando le pega el aire, ¿qué le pasa? Prende así. No, le pega el aire, ¿qué pasa? Prende. Hablando, ¿lo saca como carbón con flama? Lo saca, Es la pregunta. es brasa, dije, Brasa, ok. una brasa, Encendido. lo saco encendido o lo saco al rojo vivo, Amén. lo saco, sí, lo retiro del fuego, después ¿qué pasa? Empieza a apagar. ¿Qué se forma? Carbón. Ceniza. Se forma ceniza. Amén. Cuando el Padre sacó a Cristo de aquí, lo sacó del fuego, mis hijos. Entonces, Padre. Permíteme, Raúl, voy para allá. Lo sacó del fuego. Cuando le pegó, o sea, estoy hablando no literalmente, estoy hablando espiritualmente, mis hijos. Amén. Gloria a Dios. Cuando separó ¡Ya! ¡Santo! al Hijo de sí mismo,
hubo una transformación Sí. donde la capa se formó afuera de la brasa llamada Cristo. Y la capa de afuera es la capa de naturaleza de hombre. Es lo que puso encima. Por eso Cristo y Jesús siempre han estado juntos, pero no siempre han sido lo mismo. Nunca han sido lo mismo. ¿Lo están entendiendo o está muy complicado? Vuélvelo a repetir. ¿Qué pasa? Vuélvelo a repetir. ¿Sí o no? Amén, Amén. Vuélvelo a aleluya. repetir cuando sacó. Cuando estoy poniendo el ejemplo de la brasa, por eso quiero que te imagines la brasa. Estoy agarrando una brasa del fuego. Lo mismo hizo el Padre. Sacó de sí mismo fuego. Amén. Sí, en cuanto lo separó, una naturaleza diferente Amén. se formó. Amén. Amén. ¿Estamos o no? Sí, amén, aleluya. Víctor, ¿me bajas con la calibración? Porque me estoy ahogando acá arriba. ¿Está entendiendo o no está entendiendo? Amén, aleluya. ¿Sí, hermano Meni, o no? No, sí, yo pensé que estaba. Aleluya. ¿Se entiende, Raúl, o no? Más lo que querías, sí, entonces todo lo que hace el fuego alrededor. Sí. Y de adentro sacó esa carbón. Sí, Entonces viene siendo Dios todo eso grande. sí. Esto grande, aquí está, papacito, léelo. Sí. Este es Dios. Este también era Dios, estaba junto con él, Raúl. Sacó a su hijo, Amén. lo sacó de él, sacó de su propia naturaleza. Amén. ¿Sí? Amén. Estoy tratando de dar la explicación natural para que entiendan lo espiritual. Lo Amén. invisible para que se vuelva visible en su mente, para que pueda captar quién es Jesús y quién es Cristo. Amén. Exacto. Está muy difícil. No, En el principio aleluya. era el verbo, Amén. era la palabra, mis hijos. Amén. Fíjese, se lo voy a poner de diferente punto de vista. Voy a hacer esto para representar al Padre. Amén. Estos son los ojos. Sí, Dios me perdone, pero lo voy a tratar de... Esta es la nariz. Y esta es la boca. Amén. ¿Sí? Gracias, Víctor. Este es el Padre, Dios. Lo estoy representando de esta manera, mis hijos, para que se entienda un poquito más claro. ¿Ok? Este es el Padre. ¿Sí? En el principio era el verbo. Amén. ¿Qué es el verbo? Dios. Permíteme, mi amor, tú no. ¿Qué es el verbo? Dios El verbo es la palabra. Amén. Esta que tienes aquí, la Biblia. Amén. En el principio era la Biblia, para que mejor se entienda. Santo, bendito. En el principio era la Biblia. Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿O no? Amén. ¿Desde cuándo piensa usted que está escrita la Biblia? ¿Desde hace 2000 años? ¿O 3000? La Biblia es eterna. Fue escrita desde las eternidades pasadas. Amén. En el principio era la palabra. En el principio era el verbo. Amén. La palabra y el verbo es lo mismo. Amén. Amén. Fíjese bien. Este es Dios. Nomás necesito que alabe al Señor, mis hijos, porque estoy atorándome, estoy atorándome, no puedo hablar. Amén. Si no lo está entendiendo, nada más dígame, no entiendo. Explícamelo de diferente manera, porque necesito entenderlo. Santo, bendito. No puedo estar chocando con esa parte de... Amén. Aleluya. Sí, pero no. Sí, sígale, pero no. No estoy entendiendo nada. Esa es la parte que me atora a mí. Mire, se lo voy a explicar de... Dios me ha regalado algo muy especial dentro de mí que hay veces Aleluya. es demasiado intenso dentro de mí. Yo siento cuando usted está atorado y no me lo dice. Yo siento cuando usted está diciendo, pues ¿para qué vine? Pues no entiendo nada. Yo lo estoy sintiendo. Aleluya. Entonces, Santo. eso a mí me atora para seguir enseñando o para seguir ministrando. Ahí me detiene. Es como si me estuviera empujándome contra la pared y no me puedo mover. ¿Lo entiende o no? Por Amén. eso es necesario que cuando yo le diga, ¿lo entiende? Usted dígale, no, lo entiendo. Dígalo. Amén. Aleluya. Dígalo.
madurar, mis hijos. Gracias, Jesús. No necesito que ustedes, ay, es que qué van a decir que qué ignorante, ay, es que qué van a decir que qué menso, que qué burro. Se trata de aprender. Venimos a la iglesia a aprender, no a calentar una banca ni una silla. Amén. Entonces, Amén. ¿para qué gastamos tiempo enseñando? Si nada más lo va a tener aquí entretenido. O sea, la palabra de Dios no es para entretenerlos, es para que ¡Aleluya! aprendan, es para que practique, es para que enseñe, es para que el Espíritu de Dios se mueva dentro de usted y empiece a dar palabra a todo aquel que se le arrima, a todo aquel que exige, que le dice, ¿y tú por qué eres diferente? Es que me salvó, es algo, no te lo puedo explicar, pero es algo que está dentro de mí. O usted puede explicar a Dios. Entonces, si no lo está entendiendo nada más, dígalo. Le acabo de dar el ejemplo del eunuco. El eunuco iba leyendo la Biblia. Amén. Iba leyendo Isaías. Y Dios tenía un propósito con él. Y Dios fue y encontró a Felipe en otra parte, mucho, muy lejos de donde el eunuco estaba. Amén. Aleluya. Y a Felipe no le preguntó, hey, ¿quieres ir a evangelizar un eunuco? Ni siquiera le preguntó. Llegó y lo agarró y lo desapareció de aquí y lo apareció enseguida de donde iba el eunuco estudiando. Aleluya. Lo puso ahí a la par, juntitos ahí, nomás que uno iba caminando y el otro iba en su carroza cargada por varones. Amén. Y Felipe, caminando junto con el eunuco, le dijo, ¿entiendes lo que lees? Porque estaba leyendo la palabra de Dios. Aleluya. Y le digo, pues ¿cómo voy a entenderla? Si no hay nadie que me la explique. Amén. Entonces, ya existía. ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? Que me digas que no entiendes. Porque el Espíritu de Dios tiene que posar en la iglesia completa para que se te abra el entendimiento, para que aprendas a discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. En el principio era el verbo. Fíjese bien. Se le va a hacer descabellado lo que le voy a decir. En el principio era esto. Amén. El Hijo es la boca de Dios. ¡Aleluya! En el principio era la boca. ¿Sí? Sí, amén. La boca estaba con Dios. Amén. ¿Sí? Y la boca, Dios se la quitó. Padre Santo. ¡Aleluya! Dios se la quitó. ¿Para formar al Hijo? ¡Aleluya! ¿Para sacar al Hijo? ¡Santo! Para que el Hijo te predicara y te enseñara. Y para que el Hijo viniera y te enseñara y te dictara las cosas, todas las cosas que ya aprendiste con Él. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Bendito! Entonces, el Padre es mudo. ¡Aleluya! Amén. Amén. Porque el Hijo es el que habla. Amén. El Padre piensa y el Hijo habla y las cosas suceden. Amén. Las cosas son hechas. ¡Amén! ¡Aleluya! Amén. ¡Santo! ¿Lo entiende o no? Jesús. El Padre piensa, El Hijo lo hace. el Hijo habla lo que el Padre pensó y las cosas suceden. Amén. ¿Ya lo entendió mejor? Sí. ¿Está más claro ya? Sí. Vamos a seguir leyendo para que vean que es cierto. Juan 1:1, ya leímos. El 2, léamelo, hermano Laura. Amén. En el nombre de Jesús. Este era en el principio con Dios. Sí. ¿Le sigo? ¿Sí? Todas las cosas por Él fueron hechas. Ahí deténgase. ¿Quién hizo todas las cosas? Dios. Jesús. Pues no le estoy diciendo que es el Hijo, pues. Dios le ordenó. No le estoy diciendo que es el Hijo. El Padre las piensa y el Hijo las hace. Amén. Amén. Aleluya. El Padre las piensa y el Hijo las no es lo mismo.
Es diferente. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres divinidades diferentes, pero en uno solo. Amén. Aleluya. No es lo mismo. Se separó para que entendieras y para hacer todas las cosas que Él planeó desde la eternidad pasada. Amén. Amén. No es lo mismo. Entonces, si fuera lo mismo, no necesitabas ni al Hijo ni al Espíritu Santo para llegar al Padre. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Amén. Amén. Entonces quita al Hijo, porque ya puedes llegar directamente al Padre. No podemos. No podemos. Necesitas al Hijo para ir al Padre. Amén, aleluya. Fue el primer pecado que se cometió, hermanos. Dios le dijo a Adán y Eva que tenían que comer de todo árbol, ¿sí? Y del árbol de la vida, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hijo sí. Ahí le va. El árbol de la vida representa al Hijo. El árbol de la ciencia del bien y del mal representa al Padre. ¿A quién se saltearon? Al Hijo. Al hijo. ¿Al Hijo? Amén. Y por eso pecaron porque no. ¿Por qué fue el pecado? Porque se brincaron al Hijo. Rulis, vente para acá, deja de enseñarle porque la estás mal enseñando. Ok, fíjese bien. El árbol de la vida y el árbol del Padre. O el árbol del Hijo y el árbol del Padre. Adán y Eva comieron del árbol del Padre. Amén. Se saltearon al Hijo. Amén. Entonces dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí, por el Hijo. Amén. ¿Ya lo tiene? Si lo tiene. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Aleluya. Yo soy el Hijo que te lleva al Padre. Amén. Yo necesito que entres a mí y yo entrar a ti para poder llevarte a través del camino hasta el Padre. Amén. Este es el camino Amén. que te lleva al Padre. Aleluya. ¿Ya estamos claros? ¿Sí? Dice, inclusive el mismo padre habla, la palabra dice, honrar al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Amén. O sea, está más Este claro. principio, hermanos, fíjense bien cómo hay mucha gente, religiones y todo, que están equivocados. Los testigos de Jehová no creen en el Hijo, no le dan la honra al Hijo que debe llevar. Santo. El Espíritu Santo también lo niegan. Entonces, ¿están bien ellos? No, porque la misma palabra de Dios dice que nadie puede venir al Padre si no es por el Hijo. Amén. ¿Comprende eso? Sí, entonces ya estás en el camino, ya estás aprendiendo a caminar. Sí, pero léame lo que sigue, lo mismo, hermana Laura, para que vea que todo fue hecho por el Nombre de Hijo. Jesús. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ahí deténgase. ¿Cuántas cosas? Nada más unas cuantas. Hizo nada más a los ángeles y ahí se quedó. Nos hizo nada más a nosotros y luego se detuvo. Y luego, no, esto no los hago. Hazlos tú, papá. Absolutamente. El Hijo hizo Todo. todo. Es el hacedor del Padre. Todo. Amén. Todo lo hizo el Hijo. Ahora, ahí le va otra pregunta. Está hablando de Jesús Cristo y de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Este es Cristo Jesús, Jesús Cristo. Amén. Cristo Jesús, Jesús Cristo. ¿Sí? Amén. Este es Cristo Jesús, Amén. el que hizo todas las cosas. Sí. Ponga atención porque Cristo Jesús, ¿sí?, se invierte cuando viene a la tierra. Amén. Amén. Después es Jesús Cristo. Amén. Amén. ¿Lo entiende eso o no? Amén. Sí, amén. Aleluya. En esta parte, aquí lo voy a explicar. En esta parte era Cristo Jesús. Jesús. En la tierra es Jesús Cristo. El tiempo espiritual ahí, ¿ok? Tiempo espiritual y ya por eso dice en la tierra, cambia Dios. los nombres. Ya me robaron los colores o ya me Aquí lo no. Aquí hay uno, mijo, espérese. Aquí hay uno. A ver si escribe. Cristo. Jesús. Jesús sí se nota, Héctor. Sí. Entonces, en la eternidad pasada era Cristo. ¿De qué eternidad está hablando? ¿Perdón? ¿Son 4, hijo? ¿O Sí, son 4 eternidades. ¿Y qué? No se preocupe, ahorita vamos, si llegamos a las eternidades. Si no llegamos, va a tener que seguir viniendo para que siga aprendiendo. Para que se pique y entre. Amén.
Es en el ámbito espiritual para que Esa es ahorita la puedan parte fluir. espiritual. Es el principio, Sí, como dice la Biblia. cuando Dios dice, en el principio, Amén. Dios, Amén. está en Génesis 1. Amén. En el principio, Dios, solamente Dios. Amén. ¿Sí? Y luego ya después él mismo hace su propia separación. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Ok. Sígale, hermana Laura. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sígale. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahí deténgase porque quiero explicarle algo. Cuando el Señor parió, engendró ¡Aleluya! a su Hijo, después de engendrarlo, ayer lo vimos, este es Cristo Jesús. Amén. Jesús. ¡Aleluya! ¿Se alcanza a ver, Víctor? Chécate que se vea. ¿No? Gracias, Jesús. ¿Sí? Gracias, Jesús. Ok, este es Cristo Jesús. El Padre lo parió, lo engendró. Amén. ¿Sí me lo creo o no? Amén. ¡Aleluya! No, Amén. estoy como diciendo, ¿cómo el Padre va a parir al Hijo? Si no es mujer. Amén. ¡Aleluya! Amén. Pues sí es, Tampoco sí es tampoco madre. Pero es el sea creador. la mujer. Amén. Pues Pero es el Dios- creador, voy para Dios allá. Padre sí es. Lo que pasa es madre, que bien. tenemos que aprender que la divinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Entonces, el que realmente parió o el que hace el papel de madre o es Dios Madre, Dios Hijo y Dios Padre. Fíjese bien, ¿puso atención? Dios Madre, Dios Hijo y Dios Padre. Amén. Cristo es el Dios Hijo. Amén. ¿Sí? ¿Quién es el Dios Padre y el Dios Madre? Dígame. Tú no, mamacita. Gracias. Dígame. Yo sé que Víctor sí lo sabe. Dios Madre, Dios Madre, ¿quién es? el Espíritu El Espíritu Santo. Santo. Dios Padre, Jehová, Yahweh, Elohim, como quieran llamarlo. Entonces aquí están. Madre, Padre e Hijo. ¿Lo Amén. tienen? Aleluya. ¿Está claro? Sí, aleluya. Sí. Amén. ¿Seguros? Sí, amén. Ok. ¿Sí está claro? Aleluya. ¿Sí o no? Sí, ¡Jesús! Ahí deténgase y vamos a Proverbios. Proverbios 8:22. Ay, Padre Santo. Gracias, Señor. Proverbios 8:22. Sí, hijo. Estas enseñanzas me gustan, hermano. Porque sin yo traer las escrituras, Dios me las va dando. Cuando Él decide ir enseñando paso a paso, a paso, a paso. ¿Eh? 8:22. Amén. Sí, Proverbios 8:22. Job, Salmos, Proverbios. Sí. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. 7:64. Gracias, Cordero. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Cordero. Amén. Alaba, hermano. ¡Aleluya! Aleluya. ¡Aleluya! ¡Santo! Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. ¡Cristo vive! ¡Amén! Amén. ¡Aleluya! ¡Santo! Aleluya. A ver si podemos prender la televisión, mis hijos, para ver esta parte. ¿Cambiaste el...? ¿Perdón? Póngase en la llamada, hija, porque yo me estoy quemando. Yo me estoy quemando, hija. Es el fuego del Espíritu En verdad, Santo. se lo digo, me estoy quemando. Es el Voy a fuego del hacerlo. Espíritu Santo. Aleluya. Le toca Aleluya. quemarse. Le toca Estoy quemarse incendiado. hoy. Estoy incendiado. Estoy incendiado. Aleluya. Santo. ¿Cambiaron el paso, hijo? No. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito Jesús. Aleluya.
Aleluya. Ah, Gloria, no se preocupe. ¿Cómo Gracias, No se preocupe. Lo tapearon tal vez en letras chiquitas y el internet todo eso. Lo tenían en mayores, por eso. Pero No sé, A ver, no sé, pregunto. Ahí está, gracias. ¿Cuál era? ¿Minúsculas? No. ¿Mayúsculas? Sí, no es que pusiste este. Ok, gracias. Aleluya. Vamos You're a not ver. connected. A ver, ya se salió en la conexión. ¿Está ok? Ahí está, No está. ya. Ok, quiero que vea algo. Tiene Proverbios 8:22. Amén. Amén. Aleluya. Quiero que siga con su vista ahí porque vamos a estudiar algo. Léalo, hermana Laura, por favor. Y Amén. le voy a hacer algunas preguntas porque aquí habla muy claro. Eso se lo mostré el otro día a usted cuando estuvo en la casa. Dele, hermana Laura. Proverbios 8:22. En el nombre de Jesús. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Sígale. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, Amén. antes de los abismos, Antes de la tierra, antes de los abismos, ¿sí? fui Sígale. engendrada, Amén. antes que fuesen las fuentes de las muchas Ahí aguas. detengas. Vamos a estudiar la palabra engendrar. ¿Qué significa engendrar para usted? Crear. ¿Crear? ¿No significará Semilla. parir? ¿No significará parir? Entonces léame otra vez de nuevo. Desde el principio ya me tenía, tuve el principado. Dice que, ¿qué sigue? Eternamente tuve el principado, Sí, desde el principio, antes de la tierra. sí. Antes de los abismos fui engendrada, Amén. antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, Amén. antes que los montes fuesen formados, antes que los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. ¿De quién está hablando aquí, mis hijos? Disculpen la pregunta. Es para De la todos. sabiduría. No, es para los nuevos, mijo. Yo sé que ustedes saben, mi niño. Gracias. No, perfecto. Yo sé que tú sabes, papi. Yo sé que tú sabes, mijo. Es para la hermana Cristi y para la hermana Adriana Aquí y está, para está la hablando de señorita. la palabra, ¿no? Está hablando de la palabra, sí, por un lado sí. ¿Qué más? Hablando ¿De quién está hablando? A ver. de Jesús. Está hablando de Jesús. Porque ¿De quién más? Está hablando. Vas bien, nomás ponle la otra parte que le falta. Es todo lo que le falta. Pues, si ve el encabezado, váyase el encabezado Ve de nada ese más. capítulo, en el 8. Ahí le dice un encabezado de qué se está refiriendo. La sabiduría. Sí. De la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Ya nos metieron todo. No, pues sí, dice que la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Dios. Cristo. Dios no se puede engendrar a sí mismo. Dios no se puede parir a sí mismo porque siempre ha existido. Sí, sí. Tirín. Sí, nomás es. Dijiste Jesús, pero te falta la otra parte, papi. Cristo Jesús. Ambos. Jesucristo. Sí. Jesucristo fue. No, sí, es Cristo. Gracias. Excelente. Esta parte, miren, quiero que aprendan un poquito ¡Jesús! a leer la palabra de Dios para que sepan más o menos cómo estudiar. Amén. La palabra de Dios menciona en el Nuevo Testamento, en veces menciona Cristo Jesús. La palabra de Dios en veces menciona Jesús Cristo. Cuando menciona a Cristo Jesús está en primer lugar la divinidad. Amén. ¿Sí? Amén. Y luego cuando menciona a Jesús Cristo, en primer lugar está la naturaleza humana. Amén. Ahora, hay veces que menciona a Jesús Amén. sin el Cristo. Amén. Hay veces que menciona a Cristo sin Jesús. Amén. Amén. Sí, ¿Lo está entendiendo? aleluya. Porque Dios siempre quiso hacer la separación para que entendiéramos, para que aprendiéramos a estudiar la palabra de Dios. Amén, amén, aleluya. Para que entendiéramos que Él hizo una naturaleza especial para tenernos a usted y a mí. Amén. Amén, santo. Si no, no hubiera podido tenernos a usted y a mí. Amén. Tenía que ser una naturaleza especial que se le pegara o que se agregara encima de la brasa
Amén. Santo. Aleluya. Y esa naturaleza especial que se puso encima de la brasa se llaman tinieblas. Aleluya. Amén. Amén. Mire, si usted se presenta delante de Dios, ¿usted podría presentarse delante de Dios? No, necesitamos. ¿Qué le pasaría? Muy bien. Muy bien. Entonces usted necesita una cobertura especial Sí, amén. para poderse presentar delante de Dios. Amén, aleluya. ¿Sí o no? Aleluya. ¿Cuál es esa cobertura especial? Amén. ¿El hijo? Jesús. ¿El hijo? Gracias. Bendito. Aleluya. Necesita El guante. Bendito. el guante, Amén. Aleluya. la parte de afuera. Necesitas a Jesús en ti. Amén. Amén. Aleluya. Regrésese a Juan 1.1. Quiero que vea esto. Juan 1.1 y vamos a seguir leyendo. Pero fíjese bien, cuando Dios... no fuimos a esta palabra, espérese. Quiero que vea que la palabra engendrar significa parir. Amén. Quiero que lo vea. Engendrar, mientras llega engendrar. Engendrada. Pero, o sea, de ahí voy a ir a Proverbios, mi niño. Ok, nada más avíseme cuando llegue a Proverbios si es que no lo alcanzo a ver yo. Dele. Ah, ok. Ok. Me salí. Just exit. No. Dale. No. Acá arriba. Dile. ¿Qué pasó? ¿Por qué me salí, papi? Ay, por eso tengo genios aquí en la congregación, gracias. Engendrar. Le sigo dando, ¿verdad? Lo que pasa es que se me atraviesan las cosas. No, es que así no lo puedo hacer. Así no lo puedo hacer, ok, vamos a la palabra engendrar, ok. Cuando llegue me avisan porque esta no la alcanzo a ver. Árale. Cuando llegue a Proverbios 8:20 y tantos, ¿verdad que sí? Ok, vamos a seguir. Levíticos, Números, Deuteronomio, Ruth, Primera, Segunda de Reyes, Crónicas, aleluya. ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! Yo le dije que le iba a enseñar a estudiar como nosotros estudiamos. No crean que es tan fácil estudiar, hermano. No. Entonces, hermano. aleluya, Crónicas, Nehemías, Job, Proverbios, aquí está. Proverbios, Antes de los ¿qué? abismos fui engendrada. Fíjese bien, la numeración es 2342, por si quiere apuntar la numeración. Le voy a poner en la numeración. Quiero que vea lo que el Padre hizo cuando Acá, en esta de acá. en la del medio, en la donde está más grande. grande. Esto es lo que significa. Se subió de más para que vean. Sí, mijo, Nomás gracias. La numeración que Gracias es esa. por enfocarme. Ok. Ahí está la numeración. Esta es la numeración, 2342. ¿Ya la vio? Amén. Amén, aleluya. ¿Sí la alcanza a ver? Amén. Ok, 2342. Ahora fíjese lo que significa. Y esa corresponde a engendrar, ¿verdad? Sí, la palabra engendrar. Fíjese lo que significa. Dígame, ¿cómo nace? ¿Alguna vez ha visto cómo nace un niño? ¿Cómo nace el niño? Llorando. Así, Nace así, mire, Al revés. dando vueltas, dando vueltas, girando, girando. para poder salir. Santo. Así nace el niño. Y al último, sí está como tú dices. Nace al revés o nace de pompis O de cabeza, ¿no? o de cabeza. Casi siempre es Sí. de cabeza. Por lo general es de cabeza, pero el niño viene dando Bueno. vueltas. Amén. Fíjese ¡Aleluya! cómo nació Jesús, Cristo, o Cristo Jesús. ¿Cómo en la eternidad pasada, cómo nació? Mire, lo que significa torcer o hacer girar. Gira. ¿Sí? Torcer o hacer girar. Dice, de manera circular o en espiral. Una Sí. espiral. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Amén. Así parió el Padre a su Hijo. Ahí le va. Aleluya. Fíjese bien lo que significa también. ¿Cómo venía el Hijo cuando el Padre lo parió? Léalo. ¡Aleluya! ¡Léalo! Danza. Girando. Retorcer. Yo le digo cómo. Ahí le va, hermana Laura, para los que no ven. Danzando. Nació danzando. Aleluya. Pero el Padre estaba retorciéndose
De de dolor. dolor. de dolor. Wow. Porque lo estaba Pariendo. pariendo. Amén, aleluya. Estaba afligido. Aleluya. Y luego más abajo significa concebir. Y luego significa danzar. Ahí está de parto. Más abajo. Arribita. Danzar. Y luego significa desgajar. ¿Qué significa la palabra desgajar? Algunos que conocen esta palabra. Desgajar. Desprendiendo como la Quitar una porción de alguien o de algo. Quitar un gajo. Bará. como una Quitarle un gajo a una naranja o a una toronja. Sacar parte de Amén, aleluya. algo completo. Dice, ahí le hizo falta la palabra que quería enfocar, específicamente de parto. Amén. Ahí vamos para Dice allá. danza, retorcerse de dolor, específicamente. Vamos a Rulis para acá frente, mija, porque De le está enseñando mal a esta muchacha. Ya se pasó. Lo de parto, está bien. No se preocupe, estoy Ahí. jugando con. Fíjese, retorcerse de dolor y luego dice, especialmente de De parto. parto, aleluya. ¿Qué estaba haciendo el padre? Pariendo al hijo. ¿A quién? ¿Al hijo? Amén. Sí, aleluya. ¿En verdad eso estaba haciendo el padre? Amén. ¿Lo puede usted creer? Amén, La aleluya. palabra lo dice. ¿no? Porque la palabra no lo niega. La palabra lo reafirma. Amén, aleluya. Sí. ¡Santo! Lo parió. Después de que lo parió, ya vimos que significa parir, ¿verdad que sí? Después de que lo parió, ¿sí? Pues lo creció en la verdad, o lo llenó de verdad, Lo Así verdadero. es. o lo verdadió. Amén. Amén. Conforme lo hizo crecer, o creció en la verdad. El Padre y Cristo mismo enseñaron a Jesús, o Jesús y Cristo aprendieron del Padre y del Espíritu Santo todo lo que es el plan maestro. Amén, aleluya. ¿Lo está entendiendo? Sí, aleluya. Ok, después de que le enseñó el plan maestro, dígame qué sucedió. ¿Qué sucedió? ¿Qué pudo haber sucedido? Hermana Adriana, hermana Cristo, hermano Rulis, ¿qué pasó después de que Dios parió a su hijo y luego lo enseñó? Y luego lo adiestró, le llenó de toda verdad, de todas las cosas que tenían que suceder y de las que faltaban por hacer, todas. ¿Qué hizo el Padre? pues lo mandó como Jesucristo. ¿Qué hizo el Padre con el Hijo? ¿Qué hizo, hermana Adriana? Lo mandó a Así nada más, no, pues ya vete, mijo, ya te enseñé, ahora sí ya vete. ¿Sabes qué, mijo? Ya no te puedo enseñar más porque ya te enseñé todo. Tú vete. Anda, órale, una patada. ¡Órale! Ándale, haz lo que ya te dije. ¡Santo! Ay, santo, aleluya. Fíjese bien lo que pasó. ¿Qué pasó, hermano Mini, después de que lo enseñó? Ni yo no la sé. Lo sacrificó. Ay, santo. No sabía en qué tiempo estaba eso. Después de que lo enseñó y lo verdadeó, el Padre sacrificó al Hijo. Amén, aleluya. Sacrificó al Hijo para hacer todas las cosas Amén. que dicen en Juan 1:1. Todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. Y todo lo que existe no existiría si no fuera por Él. Amén. Amén. Aquí le voy a hacer otra pregunta. Aleluya. Este es Jesús, Cristo da y Cristo Amén. Jesús, ¿verdad que sí? Amén, Amén, aleluya. Aleluya. Dentro de todas las cosas que Cristo Jesús hizo, ¿está incluida su mamá María? Amén. 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 ¿Sí? Sí. Amén. Amén. ¿Sí? incluida en Como creación. como Como creación. creación, Todos crea. somos su creación. Sí. ¿Incluida María? Amén. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos que llamarle Madre de Dios? Sí, fue hecha ya también. Si Por Dios. Dios la hizo a Pero ella. es la madre de Jesús. Sí, señorita. Amén. Madre de Jesús, Amén. la compone, no espiritual. Amén. Entonces, esta parte hay mucha confusión en nosotros. ¡Gloria a Dios! Amén. Hay demasiada confusión. Para separar. Por eso la Biblia menciona a Jesús, a Cristo, Cristo Jesús y Jesús Cristo. Hechos bola. Porque esto lo escribió Dios. Amén.
para los que quieren escarbar. Amén. No era para los que leen por leer y para los que creen por creer, sino que se encargan de seguir estudiando, buscando. ¿Me entiendes? ¡Aleluya! Amén. ¡Santo! ¡Bendito! Entonces, todas las cosas por él fueron hechas. Vámonos a Juan otra vez, hermana Laura. Amén. ¿Desde el 1:1? No, mi niña, ahí donde todas las cosas por él fueron hechas, amén. donde dice, y la vida, Ok. en él estaba la vida. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. 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 Sígale. Página 1214. En él estaba la vida. ¡Ay, deténgase! Porque ahí le voy a arrimar otras cachetadas. ¡Ah, santo! Ok. ¡Aleluya! Cuando el Padre... Ay, ya se me están acabando los colores en ese que no quieren que predique. ¿Dónde está? Se me hace que ¡Aleluya! le debes de tapar de vez en cuando, Porque pastor. se evapora. Ya lo tapé, amigo, pero tomo cuando los tapo ya está seco. Ahí le va. Gracias por regañarme. Aleluya. Ahí está. De vez en cuando. Dios puso algo como esto. Víctor, tómalo, si lo alcanzas a tomar. Sí. Algo como esto, allá, en lo espiritual. Amén. Aleluya. Puso, ¿cómo le llamamos? ¿Un brasero? ¿Un altar? ¡Santo! Nosotros lo ¡Aleluya! llamamos un brasero. The Un bronze asador. altar. Un asador. Bronze altar. Un asador. Or the old Allá. fashioned barbecue. Sí, Sí. Amén. dentro del plan maestro, ya el Padre ya le había dicho al Hijo, para hacer todas las cosas que te dije, ¿qué crees? Te tengo que sacrificar. Ok. Y el Hijo le dijo, muy bien, hagámoslo. Hagámoslo. Y entonces el Hijo se presentó delante del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios lo inmoló. O lo partió. Después viene la palabra para ti, niño. Lo inmoló en el altar eterno. Porque Dios, el Padre y el Hijo necesitaban sangre para crear todas las cosas. ¿Sí? Amén. Aleluya. Cuando el Espíritu de Dios, eso está en Hebreos 9, cuando el Espíritu de Dios inmoló a Cristo Jesús, lo partió, ¿Cuál es la definición de esa palabra? lo sacrificó, Es lo mismo que sacrificar. lo mató, Lo mató. Ok, matado y después partido. lo partió Aleluya. y de ahí sacó 3 gotas de sangre. Aleluya. Por eso aquí es la parte que mucha gente no entiende. Porque todos cuando éramos católicos nos llamábamos, somos hijos de Dios todos. Pero hay una gran diferencia entre creación e hijos de Dios. Amén. Aleluya. Jesucristo, Cristo Jesús, nos hizo, nos formó, nos creó, Amén. ¿sí? Amén. A través de la sangre Creativo. creativa. De aquí sacó una gota de sangre creativa. Sacó 3 y la primera es la Y de esta fue la primera que él usó para las creaciones que tenía que crear. Para todas las cosas hasta el día de hoy que tenía que crear. Ángeles, arcángeles, querubines, planetas, sistemas solares, universos, sillas, mesas, plantas, animales, todo. Todo lo que. Todo lo creado salió de una sangre
llamada sangre creativa. Amén, aleluya. Amén. ¿Sí? Después fueron otras 2 gotas. Dios necesitaba una sangre redentiva. ¿Qué significa la palabra redentiva? Comprar o redimir algo, obtener algo de regreso. Redimir, de comprar, de salvar. Entonces, cuando usted nació, usted tiene la sangre creativa, Amén. porque fue creado por Dios. Sí. Amén. Pero usted no tiene esta sangre, mi niño, la sangre redentiva. Amén. ¿Cuándo es cuando usted obtiene esta sangre? Cuando reconocemos a ¿Acepta a Jesucristo. Cristo? Amén. Cuando aceptas a Jesucristo. Esta gota de sangre viene ¡Aleluya! a un ¡Santo! corazón hediondo, a un corazón lleno de adulterio, de fornicación, de idolatría, de hechicería, de rebeliones. Y Jesús viene y limpia un pedacito dentro de tu corazón y establece su trono a partir de Amén. ¡Amén, aleluya! ¡Santo! ¿Lo entienden? ¡Amén, bendito! Porque dentro de la porquería que éramos, no podía vivir alguien santo y puro como Él. Sí, amén, aleluya. Entonces Él necesitaba limpiar una parte de usted y de mí para poder establecer el trono dentro de usted. Sí, amén, Amén. aleluya. ¿Lo tiene? Entonces ya tiene 2 tipos de sangre. La sangre por creación y la sangre de redención. Ya me perdonó. Ya me limpió. Ya perdonó mis pecados. Ahora, ahí le va. Ya perdonó mis pecados. Amén. Pero, ¿todos mis pecados ya los perdonó? No, porque todavía seguimos pecando. Entonces, hay pecados que Dios perdona cuando venimos y nos salvamos. Pero hay pecados que tienen que seguir siendo perdonados a través de su crecimiento. Porque todos los días peca. Todos los días le falla a Dios. Todos los días tiene que venir a arrepentirse. Amén, Delante de Dios. aleluya. Cuando usted se arrepiente, ¿qué pasa? Soy perdonado, me cae sangre. Es perdonado y recibe una nueva porción de sangre. Ahora, quiero que vayamos para allá. Usted lo acaba de decir. ¿Ya entendió esto que le acabo de explicar? Aleluya. Sí, hermano Meli. Estaría bueno que diera donde los 2 versículos tan siquiera leídos donde dice que fue inmolado, o que inmolado o que desde antes de la creación del mundo. Eso que nos demostró en un versículo que es Apocalipsis. Quiero mostrarle, esto no lo iba a enseñar, pero porque lo enseñé ayer. Pero por ejemplo, le voy a hacer esta siguiente pregunta. ¿Cuántas veces el Hijo de Dios, junto con el Hijo del Hombre, fue sacrificado? Fue sacrificado en la primera eternidad y cuando lo mandó a la tierra, porque sí, también fue en la cruz. Y si yo le digo que Dios sacrificó a su Hijo 3 veces, ¿Cuál fue la tercera? aquí en la tierra, Fue en la tierra. Cuerpo, alma. y las otras 2, uno fue Antes. antes de la fundación del mundo y la otra fue En el principio. en la fundación del mundo, cuando fundó, Antes de que fuese el mundo y cuando fue cuando hecho. fue el mundo. Amén. Vamos a leer eso. Aleluya. La tercera es cuando. La tercera es cuando vino aquí en la tierra. Nosotros Sí. no. La tercera es cuando padeció aquí en la tierra. Aleluya. ¿Lo comprenden? Vamos a las escrituras, démelas, hermano Meni. Es a ¿cuál primero? Las 4 que tenemos ahí. Es La primera, démela. es
Una es Hebreos 9, Ah. otra es Apocalipsis 13. San Es Juan, no. Juan 17, Juan 17. 24. Ok, vamos a Juan 17. Aleluya. Juan 17. Adelantito donde estábamos. No se pierda el otro Juan porque vamos a regresar ahí. Pero Amén. si nos alcanza el tiempo, bendito Dios, porque ahorita empezamos muy temprano ¿Juan qué? y pensábamos muchas cosas, pero Juan 17, ¿qué? 17:24. Ya lo teníamos ayer, ¿no? Oh, sí. 17:24. Cuando lo tenga, hermana Laura, con un amén, por favor, me lo lee. Es importante la cadena. Usted que está metida ahí pegada junto a la cámara para que se le escuche. Solo cuando se está entendiendo el estudio, mis hijos. Está más claro sí, hermana, Elena, está ampliando su nivel de lo que Dios quiere con usted. Amén. Gloria a Dios. No, va a ser Hebreos. Es importante. Hebreos es 9. Hebreos 9, donde fue en la eternidad pasada, aunque fue antes de la fundación del mundo. Es importante que se entienda para que Dios nos abra más el entendimiento. Amén. No queremos ser. Entonces, Es Hebreos 9:13, creo. Hebreos. Aleluya. Hebreos 9:13. Mi amor, lo estoy buscando, Sí, chicos. amén. Déjame nada más buscarlo. Tengo los apuntes y Es en la 14, pero empieza a leer desde el 13. aquí lo voy a leer. Es Efesios 1 y Hebreos 9:13. Hebreos 9:13. Amén. Hebreos 9:13. Aleluya. Quiero que vea. Bendito Dios. Efesios 1. Ok. Hebreos 9:13. Hebreos 9:13. ¿Sí? Aleluya. ¿Estamos traumando o qué? ¿La estamos traumando, hermano? ¿No? Gloria a Dios. Aleluya. Ahí lo tienen que usar. Voy para allá, amigo. Hebreos, ¿qué dijo? 9:13. Gracias, Jesús. Jesús, gracias. Bendito. ¡Aleluya! Cristo. 1350. Aleluya. ¿Ya lo hallaste, mi Luis? Ya. Gloria a Dios, mijo. Aleluya. No pierdas. Hijo, ahorita le voy a explicar algo a mis hijos, porque esto es importante. Y me impactó el ejemplo que puso el varón para entender un poquito más. Hebreos 9. Aleluya. Ya tenemos. Ya, ok. Amén. Léamelo, por favor, hermana Laura. Hebreos 9. Amén. 13. Hebreos 9:13. Sí. Amén. En el nombre de Jesús. Porque si la sangre. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Hasta ahí. Oh. Fíjese bien. Lea el 14. ¿Cuánto más? No dice la sangre de Jesús, ¿verdad que no? Dice de Cristo. Amén. Entonces es una sangre espiritual. Amén. 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 ¿Sí? Sí. Aleluya. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Amén. El Hijo de Dios. Apóyese también. Aleluya. Voy para allá, mi niño. Conciencia. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Limpiará. Es la parte espiritual que usa Dios para hacer las cosas. Amén. Aquí le está mostrando cómo Dios sacrificó a su Hijo, al Hijo de Dios. No a Jesús, el Hijo del hombre, sino a Cristo, el Hijo de Dios. Amén. ¿Se acuerda que le acabo de explicar que hay partes donde Dios habla de Cristo, donde habla de Jesús, donde habla de Jesús Cristo y de Cristo Jesús? Sí, amén. Entonces Dios divide la Biblia para que podamos buscar a la manera
que Él necesita que busquemos, no a nuestra manera. Amén. Estudiar a la manera que Él quiere que estudiemos. Para llevarnos a donde Él quiere. Para llevarnos al nivel de crecimiento que necesitamos tener. Amén. Aleluya. ¿Estamos? Sí, Entonces estamos. deme la otra escritura. ¿Cuál es la otra? Efesios 1:1. Efesios 1:1. Atrasito de ahí. Aleluya. 1351. Página 1351. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Bendito Jesús. Jesús. ¡Santo! Gracias, Cordero. Hermoso. ¿Sí, número 1-1. No hay internet conexión. Así déjalo, que no te preocupes. Esto ya lo vimos ayer. No te preocupes, déjame. Mejor la apago y lo ya después para no estar interrumpiendo. Efesios 1:1, ¿lo tiene? Que no lo íbamos a usar para el... No te preocupes, yo creo que no vamos a llegar. Porque esto todavía va para largo y estamos en el mismo tema todavía. Amén. ¿Lo tiene? ¿Quién lo lee? Amén. Adelante, hermana Laura. Efesios 1:1. En el nombre de Jesús. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se fija la diferencia que está mostrando ahora Jesús Cristo. Amén. ¿Sí? Ahora está hablando de la naturaleza ¿Por qué? humana y Cristo. Sí. ¿Por qué si es Cristo Jesús y por qué aquí siempre lo escriben Jesucristo completo? Debería ser Jesús Cristo. Sí, él está haciendo la unión entre ambos, entre la divinidad Pero y no la puede naturaleza. ser Jesús Cristo. El nombre de Jesús tenemos que usarlo. También es válido si usa Jesús Cristo también. O sea, pero no le quita nada si menciona ambos, porque ambos son el mismo ya en determinado momento. Es la unión completa de la naturaleza humana con la naturaleza divina. Por eso no pone la S. Amén. Síguelo. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Que nos que bendijo. nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales ¿En dónde nos bendijo? en Cristo. ¿En dónde nos bendijo? En los En los lugares celestiales en Cristo, en los espirituales. Son bendiciones que ya nomás tenemos que agarrarlas. Sí, amén, Ya están ahí. aleluya. Lo que pasa es que no sabemos agarrarlas. Go and grab them. Pero son bendiciones espirituales, no terrenales. Amén, No es una aleluya. troca, una casa, un carro, no es. Amén. Es la parte espiritual que necesitamos obtener, volver a agarrar, porque ya lo teníamos. Amén. Ya Dios nos lo había entregado. Ahora, estas bendiciones, ¿en quién fueron? En Cristo. No en Jesús, ¿verdad? No. En Aleluya. Cristo. Cristo. Aquí está haciendo la división, porque estábamos allá, Amén. Mira, dentro de Cristo. amén. Sí, Ajá, amén. Estaría bueno que si se puede fuera ahí donde dice En el antes, 4. en el 4, en la parte que nos enseñó ayer, nomás para que vean que está en el 4 de qué dijo. de ahí mismo. Sí, pues es lo que sí. Es lo que sí. 3 dice, termíneme el 3, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego el 4, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. ¿En quién nos escogió? En Cristo. En Cristo. Porque estábamos allá, ¿sí? Amén. Antes de venir aquí, Amén. ¿sí? Ya cuando venimos aquí tomamos forma de ser humano. Amén. Este cuerpo o este guante. Aleluya. ¿Sí? Cuando venimos a esta tierra tuvimos que tomar una forma para poder vivir en esta tierra. Amén. No somos Amén. extraterrestres, somos seres humanos que tenemos que vivir en esta tierra. Amén. Dios la hizo para que fuera habitada por seres como usted y como yo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice 4. Según nos escogió en Él antes. ¿Antes de qué? De la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa esta palabra? Antes de la fundación del mundo. Antes de que estuviéramos aquí. Desde que existiera todo esto Ya existían. en la... Antes de edificar, de establecer.
Antes de la Antes de la fundación del creación. mundo. ¿Del mundo? Antes es anteriormente. Lo primero. Ahora, fíjese bien, ponga atención. Esta palabra mundo no equivale a tierra. No. No es la tierra, no es el globo terráqueo que usted conoce. Porque Cuando habla- menciona mundo, se refiere a las semillas espirituales. a lo espiritual. Esta palabra mundo es tebel, que significa semillas espirituales. Espíritus como usted y como yo, que vivíamos allá, En Dios mismo. en Dios. Allá no teníamos cuerpo. Hasta aquí venimos a tener un cuerpo. ¿Lo está comprendiendo? Entonces, esta parte es importante que la analice porque le voy a tratar de explicar algo que mucha gente no entiende. Cuando usted tiene visiones, sueña. La mayoría de estos sueños, de estas visiones, vienen de allá, de la parte eterna, Santo. Espiritual, eterna. de la parte espiritual. Entonces, hay veces que usted sueña, tiene visiones, le suceden cosas que usted no se puede explicar, ¡Bendito! pero que ya están escritas ahí, en esta ¡Aleluya! parte, Que Él se las enseñó allá. Amén. cuando escogimos en Él Amén. y cuando Él fue nuestro pastor. Amén, Amén. aleluya. ¡Santo! Lo que usted está aprendiendo, mire, le voy a tratar de poner el panorama más claro. Cuando usted está sin Dios, como por ejemplo acá el varón que tengo acá de este lado, se lo voy a explicar, pero él va a entender por qué. Cuando usted está sin Dios y Dios tiene planes con usted y usted tenía planes con Dios, le empiezan a suceder cosas extrañas. Amén. Amén. Dios le empieza por salvarle la vida, muchas veces, ¿verdad, Ruiz? Y luego, no suficiente con eso, cuando Dios ya lo salvó, le salvó la vida varias veces, Dios está tratando de llamar su atención para que voltee de nuevo hacia Él, Amén. para que regrese al plan maestro de Él con Amén. usted. Amén. Entonces, ya le salvó la vida varias veces, ¿sí? Santo. Entonces, eso no fue suficiente. Entonces le empieza a dar sueños, visiones, sentimientos raros dentro de usted, que usted mismo no se explica, Amén. pero que están grabados dentro de usted, que son dones que Dios le regaló para ponerlos a trabajar al servicio de Dios. Entonces, usted no se explica por qué ve, porque Dios le muestra, porque Dios lo salva, porque Dios lo quita, porque Dios lo retira, porque no fue alcohólico, porque no fue marihuano, porque no fue esto, porque no fue aquello, porque estaba dentro de los planes de Dios, que usted no fuera eso, porque estaba siendo guardado. Dios puso un cerco alrededor de usted, Aleluya. protegiéndolo, resguardándolo. Y ese cerco es un cerco de sangre Amén. alrededor de usted. Amén. Aunque usted no quiere el cerco, Dios lo puso. Amén. Dios no le preguntó a usted, ¿quieres cerco, mijo, o sin cerco? ¿Te mando para allá con cerco o sin cerco? Aleluya. Porque si le hubiera preguntado aquí en este tiempo, a mí qué me importa, mándame como sea. Es tu bronca, no mía. Amén. Cuando estamos en esta creación, como seres humanos, no nos importan las cosas de Dios. Amén. Pero allá sí nos importaban. Amén. Aleluya. Allá sí lo creíamos, porque teníamos al Cordero Eterno enfrente de nosotros. Él era el que nos enseñaba, Él era el que nos mostraba, Él era el que nos decía, te voy a traer tarde que temprano, aunque te resistas, yo te voy a traer, yo te voy a traer. Aleluya, santo. ¿Me están teniendo? Amén. Entonces, vamos al libro de Juan. Ya, bueno, ya vimos dos, nos falta uno, Bueno, ¿no? la única que va con Nos falta la otra. Apocalipsis.
Apocalipsis. 13:8. Bendito Dios. Apocalipsis 13:8. Estamos buscando. Estamos volando, hermano. que Yo me fue, siento que arriba. fue Aleluya. inmolado. Aleluya. La parte de que fue inmolado y sacrificado. Estamos buscando y corroborando Amén. en la palabra de Dios esta parte donde el Padre sacrificó a su Hijo. Amén. Aleluya. Antes de sacrificarlo en esta tierra. Amén. Aleluya. Amén. Apocalipsis 13:8. El último libro de la Biblia. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios que nos dio suficiente tiempo el día de hoy para enseñar y aprender. Amén. Gracias, Ya lo Jesús. tenía planeado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eres bueno. Santo. Aleluya. Gracias por esta nieve maravillosa. Gracias, Señor. Aleluya. Ya lo tiene. Apocalipsis 13:8. Ya. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Adelante, hermana Laura. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Ahí deténgase. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Amén. ¿Sí? ¿Sí estamos bien hasta ahí? Amén. Amén. Le hago esta pregunta. En el libro. ¿Desde cuándo se escribió el libro de la vida? ¿Y qué hay escrito en el libro de la vida? Cuénteme. Y se abrieron los libros, dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Amén. ¿Qué estaba escrito en el libro de la vida? Pues algo escrito. ¿Qué se escribió? ¿Qué se escribe especialmente en el libro de la vida? Lo que hemos vivido. La No. palabra. Ahí No. dice, Que ahí me da dice. la vida eterna. Sí. ¿Qué se escribe en el libro de la vida, Víctor? Nuestros nombres. ¡Tu nombre! Amén. Dice cuyos nombres. Cuyos Entonces nombres. se escriben nombres. Fíjese, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Amén. Entonces el libro contiene nombres. Entonces ese libro tiene nombres. Amén.